A continuación tenemos a Cecilia Olea, de la articulación feminista Marcosur, de Perú. Cecilia es feminista y antropóloga peruana, es una de las fundadoras del Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán, organización feminista con más de 40 años de trabajo en el país, e impulsora de la articulación feminista Marcosur, que engloba los esfuerzos e iniciativas de organizaciones feministas de 11 países de América Latina. Su ponencia se titula Propuestas democráticas ante los fundamentalismos. Buenas tardes. En primer lugar, quiero agradecer por la invitación. Ha sido muy rico y muy estimulante escuchar las ponencias tanto de ayer como de hoy, a tal punto que me hizo cambiar algunas cosas que había elaborado desde Lima. Y después pensé, debí contestar que no. ¿Cuáles serán las estrategias frente a los fundamentalismos, no? Hablamos de neofundamentalismo y lo ponemos entre comillas porque son términos que no cambian el fenómeno, sino como para tratar de identificar la diferencia entre los inicios del siglo pasado en los Estados Unidos, en las primeras décadas, y lo que ahora está sucediendo, ¿no? Actualmente no son necesariamente escribas, sino como contingentes que se adecúan a lo que está pasando, ¿no? Su autoridad nace de la lectura o interpretación de las escrituras o de toma contingente. Se consideran depositarios de lo que debe ser la vida correcta y ello implica la relación de la sociedad y el Estado. En lo religioso son monoteístas, en lo económico neoliberales, salvo el mercado todo es ilusión, y en lo cultural conservadores. Y me parece importante subrayar que el fundamentalismo no es solamente religioso. En esta reunión estamos hablando del fundamentalismo religioso, de su relación con la laicidad, de su relación con las actuales políticas de odio de los fundamentalismos. Pero el fundamentalismo no es solamente religioso. Acuérdense toda la propaganda que hizo para hacernos creer que salvo el neoliberalismo y el mercado, nada servía. Veníamos de una década perdida, etcétera, etcétera. Y todas las demás palabras con las cuales se fue construyendo un imaginario que hoy nos tiene como nos tiene, ¿no? ¿En qué coinciden? Uno, en la subyugación de las mujeres, la constitución de un Estado perfecto en el mundo actual, a pesar del peso en la espiritualidad como portadores del camino de la perfección, utilizan poder social y político, y me faltó decir económico, para conseguir sus fines. Intolerantes y por lo tanto antidemocráticos. La autoridad no emana de la mayoría, sino de Dios. Y es muy interesante cuando uno lee Alaje y este libro donde el Che está con la bandera de la diversidad, en la parte que él analiza que ha solucionado la democracia. Bueno, el comunismo, digamos, ya no hay que discutir, se cayó el muro de Berlín y no tenemos nada que discutir sobre qué hizo, qué dejó de hacer, porque ya demostró que no sirvió para nada. Y dice, pero ¿para qué está sirviendo esta democracia? Si la violación de derechos humanos, si la pobreza, si el acceso a la salud, a la educación, no sirven, ¿no? Y nos coloca a nosotros, y cuando digo nosotros me refiero a todas las personas que estamos por la libertad, por la democracia, por los derechos humanos, en una extraña alianza entre los
movimientos LGBTQ+, las feministas y el Banco Mundial, que queremos socavar las bases de la sociedad, ¿no? No sé cómo lograríamos hacer una alianza con el Banco Mundial, pero en fin, revisemos nuestras cuentas por si acaso, quizás sea cierto. Pero, ¿cuál es lo peligroso de todo esto? Si el comunismo, es decir, una utopía socialista no funciona, tampoco la democracia funciona, entonces ¿qué funciona? ¿No? La mano dura, la dictadura, el orden perfecto. Nosotros hoy. ¿Y por qué pongo nosotros hoy? Porque creo que hay dos conceptos que son claves: la ecodependencia y la interdependencia, ¿no? Son claves para entender de que no podemos ser antrocéntricos, ni tampoco estamos aislados en el mundo. Dependemos uno de los otros, una de las otras, ¿no? Y creo, me olvidé de decir eso al inicio, yo hablo como activista feminista. Desde ahí es donde surgen mis reflexiones, ¿no? Creo que si nos preguntamos qué hemos hecho, los movimientos feministas han crecido. En los últimos 50 años han asumido cargos de decisión, uno de los movimientos más dinámicos de los últimos 50 años en América Latina y el Caribe. Lo otro también es la organización de movimientos de la diversidad sexual LGBTIQ+. Organizaciones gremiales de mujeres, organizaciones de mujeres indígenas, afrodescendientes, trabajadoras, políticas, activistas, académicas, creyentes, agnósticas, ateas, en una diversidad de identidades religiosas y espirituales. Y confluimos no menos de 4 generaciones en estos momentos en el movimiento feminista. ¿Y qué quiero decir con esto? De que no solamente el fundamentalismo es un movimiento a nivel global. Italia, Suecia, Hungría, que por si acaso a partir del 1 de enero asume la presidencia de la Unión Europea. Es un movimiento global, pero creo que también es una respuesta a todos los avances a nivel global que se han tenido, en algunos sitios más, en algunos sitios menos, ¿no? ¿Cuáles han sido esos logros? Uno, visibilizarnos. Antes las mujeres estábamos invisibles, no se hablaba el lenguaje inclusivo y hombres nos integraba a todos. Conseguir la sanción a la violencia contra la mujer como una responsabilidad estatal, no como un problema privado, no la mala suerte o Dios te ha mandado. Es muy típico de los católicos, no conozco mucho de las otras religiones, decirte de que, bueno, tómalo como una prueba que Dios te está dando, ¿no? Y algo así como bienaventuradas las golpeadas, porque de ellas serán que los besos, los cariños en el cielo, ¿no? El reconocimiento del feminicidio como crímenes de odio, no conozco, quizás por falta de información, si en algún país se han reconocido crímenes de odio para la diversidad sexual, para trans, para lesbianas, para trabajadoras sexuales trans. No, creo que no, pero no estoy muy segura, ¿no? Han habido logros legislativos, jurídicos y sociales. Creo que algunas de estas ideas de libertad han calado. Antes, a la pregunta en las clásicas encuestas de demografía y salud,
Se preguntaban qué opinan de la violencia a la mujer y la respuesta era, está bien, algo habrá hecho, ¿no? Además, ella lo escogió. Nadie le impuso, más bien la familia estaba en contra y ella insistió, ¿no? Y ahora hay una aceptación de la responsabilidad estatal, de la sociedad, etcétera. Cambios jurídicos, cambios sociales, ¿no? Cambio en el sentido común, que tiene que ver con lo que anteriormente decía. En mi país, que es un país bastante conservador, es un país religioso, el 92% creo que se declara como católico, el otro 8% en diferentes religiones. Antes consideraban directamente el aborto como asesinato. Ahora, en las encuestas, ¿no?, sobre opinión pública, ya hay un sector importante, pasa el 50%, más o menos el 58%, que está de acuerdo con el aborto en casos de violación. Algunos solo de violación a menores de edad, otros a menores de edad, quiero decir, menores de 14 años, otros a menores de edad y otros en cualquier circunstancia, ¿no? Eso ha cambiado radicalmente. Ya dije lo del aborto, la identidad de género en documentos. Hay varios países, entre ellos, si no me equivoco, Argentina, que ha conseguido que se pueda cambiar la identidad de género en los documentos de identidad. Sancionar la violencia y a nivel de la política formal, la paridad y la alternancia, que se pasó de la política de cuotas y ahí en mi país, cuando se dio la política de cuotas, que fue el año 98 o 99, la ley dice no menos del 30% ni más del 70% de alguno de los sexos. Y fue conocida en el imaginario como la ley del 30% para las mujeres. Y podía ser el 30% de hombres. La ley no lo prohibía, decía nada más que tenía que haber un mínimo de 30% de un sexo y un máximo de 70% del otro. Pudo ser 50-50, ¿no? ¿Cuál ha sido la reacción? Creo que generar el odio contra nosotros. Pasar de la incidencia a ocupar cargos en toma de decisiones. Para mí, esta es la característica más importante de los últimos 15 años. Antes, el Opus Dei, Sodalicio de Vida Cristiana y otros conservadores que no necesariamente estaban ligados a la religión católica, hacían directamente ellos incidencia con tomadores de decisión, el Congreso. Ahora no, ahora candidatean. Y además, mirando la estrategia en el Perú, candidatean en diferentes partidos. En alguno van a salir, ¿no? Partidos que no tienen que ver nada el uno con el otro. Lo otro es sostener, que esto también quiero subrayarlo, sostener a las personas en momentos de incertidumbre, miedo, soledad, pobreza, pandemia, servicios públicos, agua, luz, ¿no? Si uno recorre la selva peruana, todos los pozos de agua, por lo menos la de Ucayali, que es la que he recorrido, no he recorrido toda, está en frontera con Brasil, todos los pozos de agua tienen una cita bíblica arriba. Entonces me dio curiosidad, pregunté y me dijo, claro, ha sido construido por la iglesia no sé cuánto, ¿no? Algo que debería haber hecho el Estado. Y no estoy diciendo que está mal, sino no es que la gente de un día para otro tiene una feligresía en determinada iglesia, sino que esa determinada iglesia lo acoge tanto en lo tangible como en lo intangible. La gran mayoría de iglesias evangélicas
abrieron sus puertas para dar comida durante la pandemia, ¿no? Y se organizaban para repartirlo, etcétera. Las iglesias católicas, en el caso de Perú, permanecieron cerradas. Quizás porque todas son bastante antiguas, no tengo mucha idea. Y lo otro es que han logrado movilizar propuestas convocando a líderes de opinión y a la juventud. Si bien es cierto lo de la juventud es relativo, porque muchas veces en los colegios religiosos los obligan a ir en marzo a la marcha por la vida, y también cuando hacían las marchas con Mis hijos no te metan, era obligatorio y tenían que ir con uniforme eso era parte de la nota, supongo que de religión, ¿no? Entonces no podían faltar. ¿Qué hacer? Yo creo que lo que hay que hacer es dialogar. Y ayer todas las personas que han intervenido han hablado de dialogar. Pero yo quisiera subrayar una parte del dialogar, que es el escuchar, Porque hay muchos diálogos que son monólogos colectivos, donde una persona habla y el resto, y nos puede suceder en un café, en una asamblea, en un movimiento, etcétera. Lo otro creo que es humildad. Partir de que no tenemos necesariamente la razón. Hay que escuchar la razón del otro, de la otra, del otro. Escuchar por qué está teniendo determinados pensamientos. Y quiero poner 2 ejemplos muy chiquitos. Una compañera que hizo una evaluación a un proyecto de Flora Tristán es mi institución, no recuerdo sobre qué era el proyecto. El caso es que la única entrevistada que estuvo descontenta fue una que no le habían permitido rezar un Ave María. O sea, mal manejo de la facilitadora, porque tú puedes decir, en vez del Ave María, acabemos de diferentes religiones, ¿por qué no hacemos un ritual, no? Pero, claro, se sintió dolida, insultada y no canalizada su petición, ¿no? Y lo otro es, nosotras trabajamos con jóvenes, con escolares, es decir, tienes entre 14, 15 hasta 18 más o menos. Y había un niño que pidió si podíamos hablar con su mamá y con su papá. Ella se llamó a la mamá y al papá. En común, ¿cuál era el temor que tenían? El temor que tenían era que se conviertan en homosexuales, porque la homosexualidad, como todos sabemos, es contagiosa, ¿no es cierto? Entonces, preguntas tipo al papá, señor, ¿usted usa transporte público? Sí. ¿Y alguna vez por un segundo, medio segundo, se ha sentido medio homosexual? No, nunca, nunca. ¿Y usted cree que en el bus no habían homosexuales? Es posible, ¿no? Entonces, no es contagiosa, no es un virus, no es una bacteria, no está caminando por el aire. Lo único que hacemos o queremos, es enseñarle a su hijo, era en este caso, a su hijo que aprenda a respetar a personas que tienen otras identidades sexuales fuera del heterosexual, que aprenda que hay otras formas de familia y que respete. Por supuesto, dijo, yo estoy de acuerdo, yo respeto a todo el mundo, yo no discrimino a nadie. Y la mamá, en el mismo discurso más o menos, que duró cada llamada 1 hora, dijo, pero yo no discrimino a nadie, señorita, yo no discrimino a nadie. Yo tengo un puesto en el mercado y yo le vendo hasta a mujeres trans, le vendo la comida que preparo. Yo no discrimino, ¿no? Entonces creo, ¿a qué voy con esto, no? Que tenemos que tener una escucha desde donde el otro lo está planteando.
no decirle, bueno, lo lamento, este es un espacio laico, la homosexualidad no sé dónde habrá leído usted que se contagia, y si cree que se contagia, bueno, next, pasemos a lo siguiente, ¿no? Que es entender además por qué están en esas iglesias, y yo creo que lo sostienen, dan una trascendencia. ¿Ustedes se imaginan lo que es que te encarguen ir a difundir la palabra de Dios? La importancia que te da el difundir la palabra de Dios. O sea, te están considerando una persona que tiene valores, que tiene capacidades. Y muchas veces en los movimientos sociales, y voy a hablar en primer lugar del feminista, que es el que más conozco, por una serie de razones muy explicables, hemos recurrido a la racionalidad, ¿no? No es biología, es cultura, el cuidado, el barrer, el planchar, etcétera, etcétera, no es amor, es un trabajo que aporta al Producto Bruto Interno y que debe ser remunerado, ¿no? Etcétera. O el aborto, ¿no? No, todavía no es una persona, no es que van a ser un elefante, sino mientras no tenga funcionando el sistema nervioso, no pasa nada, ¿no? Y creo que la escucha activa justamente se refiere a la práctica de estar completamente presente y comprometido en una conversación. Esto implica no solo escuchar lo que se dice, sino también escuchar cómo se dice y lo que no se dice. Es entrar en conexión con la persona. Lo otro, ya entrando al tema pedido, creo que es urgente la generación de argumentos, recopilar y sistematizar evidencias, ¿no? Inclusive en esa parte que personas que son estudiosas de la Biblia, no necesariamente teólogas, pero que por su formación en determinada iglesia conocen, que pueden discutir esta relatividad, ubicar que es un libro que fue escrito en un determinado momento, etcétera. Entonces que se pueden sentir con sus pares, ¿no? No que le estás diciendo, mira, Dios no existe por si acaso. Investigar las formas de actuar de los fundamentalistas. Adecuar el lenguaje a los diferentes interlocutores. Una cosa es el lenguaje académico, una cosa es el lenguaje en un debate teológico interreligioso y otra cosa es el debate con la feligresa o feligrés concreto que acude a esa iglesia, sea católica, evangelista, a la que acuda, ¿no? Creo, bueno, dialogar lo escrito. Acá quiero subrayar lo siguiente, por algo estaba, que es también incorporar los sentimientos. La política parte de captar el sentimiento del otro. A mí me parece fantástica la consigna "con mis hijos no te metas". ¿Quién quiere que se metan con sus hijos? Nadie, ¿no? O sea, nadie quiere que se metan con sus hijos. ¿Y cómo fueron capaces de acumular esa frase, ¿no? Lo otro es establecer coordinaciones y alianzas. Y yo subrayo coordinaciones porque creo que tenemos que caminar muy despacio, con paciencia y buen humor. Las personas no cambiamos de un día para otro, menos en este tipo de dudas que son trascendentes, que comprometen la moral, la ética, tu propio ser, tu propia conciencia. Bueno, comunicar, no voy a ahondar en eso. Los desafíos creo que ya han sido planteados. Y sí quiero leer una frase de Gramsci que me pareció que era como para estos tiempos, ¿no?
Instrúyanse porque necesitamos toda nuestra inteligencia. Conmuévanse porque necesitamos todo nuestro entusiasmo. Organícense porque necesitamos de toda nuestra fuerza. Y cuando yo compartí esta cita en una lista de la articulación feminista Marcosur, una colega, Lucy Garrido, dice, y falta, respiremos hondo, porque necesitaremos de toda nuestra paciencia. Y creo que en ese panorama es que nos encontramos. Gracias.